Estamos en la lección 12, donde Jesús, en este tiempo de mucho conflicto, de mucha controversia y mucho conflicto, es obvio que estos son los últimos meses de la vida de Jesús. Y hay una sección acá del capítulo 8, 12 hasta el capítulo 10. No se olviden que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Entonces hay esta sección, aunque tiene, para nosotros tiene capítulos y versículos, Juan no lo escribió así. Entonces en esta sección todavía Jesús está en el templo. Todavía Jesús va diariamente al templo y se sienta a enseñar. Nosotros ayer lo dejamos a Jesús diciendo unas cosas muy poderosas, muy controversiales, cuando le traen a la mujer y se la tiran ahí en el piso y la acusan de ser una adúltera. Y entonces en esa están probando a Jesús. Y entonces ayer dejamos en el capítulo 8, versículo 11. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta cómo está escrito esto. Cómo está escrito el Nuevo Testamento. Entonces lo último que Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ella le dijo, ¿dónde están? No hay ninguno. Y entonces en el versículo 11 ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuántos de ustedes saben que después del versículo 11 viene el versículo 12? Pero miren, ¿sabe por qué se lo digo a propósito? Porque Jesús recién trata con la situación de esta mujer. Trata con los religiosos que la querían matar. Y no solamente que la querían matar, pero querían avergonzar a Jesús y lo querían poner en un aprieto. Y Jesús entonces, ¿no? Él dice, el que tenga la primera piedra que la tire. Y todos se van avergonzados. Y Jesús le declara a la mujer, yo no te condeno tampoco, vete y no peques más. Ese es el versículo 11. El versículo 12 dice esto. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Espérese. Si Jesús hubiera dicho estas palabras, no sé, qué sé yo, caminando por las calles no sé, a las orillas del mar de Galilea, o caminando por algún campo de Galilea, no lo dijo. Lo dijo porque yo quiero que ustedes se den cuenta que todo lo que Jesús decía, lo decía, no solamente decía algo, pero lo decía en un lugar, con gente que lo estaban oyendo. Entonces, en esta situación, Jesús está en el templo enseñando, rodeado por críticos. Y recién acaba de decirle a esta mujer que la perdonaba, que no la condenaba y que se vaya. Y ahora dice, es decir, en el contexto, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Obvio que los que estaban, todos esos religiosos, ¿no? que habían condenado a la mujer, ellos no estaban en la luz, estaban en tinieblas. En todo el libro de Juan, Juan habla mucho de esto. Juan dice en el capítulo 1, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Entonces aquí tienen a Jesús, aunque estaba en el templo, estaba en un lugar de tinieblas.
y él brilla con su luz y muestra la luz de Dios, perdonando a esta mujer, ministrándole a esta mujer. Ellos lo rechazan, pero Juan dice, pero las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. La religión, todas esas ideas no prevalecieron. Y entonces, acá, ¿qué vemos nosotros? Vemos a un conflicto, no entre Jesús y los religiosos. Vemos un conflicto entre la luz y las tinieblas. Y las tinieblas producidas por la ignorancia y el pecado. Porque por eso la luz brilla, pero brilla en las tinieblas. Y las tinieblas, ¿qué son? Ignorancia y pecado. En Juan mismo dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Entienden ustedes? Miren, esta gente, a estos religiosos, le hicieron esta trampa a Jesús, porque eran malos. Y entonces ahí viene la luz y se encuentra con la tiniebla y la tiniebla los rechaza. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que Jesús estaba en el templo porque había ido a celebrar la gran fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Y a ver, ¿cómo para el judío la luz no era simplemente la luz de Dios. Ellos no entendían esas verdades espirituales. Ellos, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, celebraban y se recordaban que hubo una columna de fuego por 40 años que lo guió a través del desierto, los protegió, les dio calor, pero les dio luz. Era una luz, un fuego, luz. Era la luz que los llevó a la tierra prometida. ¿Entienden? Esa columna de fuego se movía, la nube se movía. Y no se acuerdan que la Biblia dice que cuando se movía la nube y cuando se movía en la columna, ellos también se movían. Bueno, esa columna de fuego era luz. No era simplemente calor. Le alumbraba el camino. Y entonces para ellos la luz era eso. Y especialmente en la fiesta de los tabernáculos. Y ahora Jesús dice, mire lo que Jesús dice. Yo soy la luz. Es decir, lo que él estaba diciendo es, ¿saben quién soy yo? Yo era la columna de fuego que los llevó a ustedes por 40 años y los metió en el desierto. Pablo también, ustedes saben que Pablo dice que Jesús era la roca, donde le salió agua por 40 años y bebieron. Entonces, mire esto, Jesús era la roca, el agua de vida, en otras palabras, el agua. Todo esto es símbolo, ellos lo entendían bien. El agua que da vida, la roca, en la fiesta de tabernáculos, y ahora la luz. La columna de luz, la columna de fuego. Esto era muy chocante para el judío. Y entonces, ¿qué hacen los religiosos ahora? Miren lo que le hacen. Entonces los fariseos, versículo 13, le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque en un tribunal judío nadie podía testificar a su favor. Es decir, si alguien decía yo soy inocente o yo soy... No hay testimonio a favor del que está acusado. Otro tiene que testificar. ¿Correcto? Entonces, Jesús ahora, porque ellos le dicen eso, es que tú, según nuestra ley, alguien tiene que testificar por ti. Porque tú no puedes testificar por ti mismo. Y entonces ahora él le da un discurso ahora a los fariseos, del versículo 14 en adelante. Y respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y mire
lo que le dice, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Claro, ¿se acuerdan que ellos le habían dicho, no, tú no puedes ser el Mesías porque tú vienes de Nazaret? De Nazaret. Bueno, Jesús le dice, ustedes no saben de dónde yo vengo. No le dijo, miren, ignorantes, estúpidos, yo no vengo de Nazaret, yo vengo de Belén. No le dijo nada. No le dijo. Porque eso no los iba a convencer de todos modos. Entonces Jesús le dice, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde vengo. Y no solamente él estaba diciendo ahí, yo nací en Belén, pero yo vengo de mi padre, ¿no? Y dice, ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y ahí ahora ustedes van a ver cómo reaccionan ellos cuando Jesús habla del Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y entonces en el versículo 18 él dice esto, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces él está usando la ley judía para presentar su posición. La luz no necesita testimonio. A ver, cuando ustedes prenden la luz en su casa, o cuando ustedes salen al sol, a la calle y hay sol, ustedes no tienen que llamar a un experto en luz para que venga a hacer exámenes para ver si hay luz. Ustedes están en su casa, prenden la luz, se prendió la luz, y ustedes no van a llamar a un electricista para que el electricista venga y le corrobore de que hay luz. La luz da testimonio en su radiancia, por sí misma. Y Jesús entonces, mire Jesús, lo que no, estos fariseos. En el versículo 14 Jesús le dice, yo sé. Y a los fariseos le dice, y ustedes no saben. En el versículo 15 él le dice, yo no juzgo. Y a ellos le dicen, pero ustedes juzgan en la carne. En el versículo 23 él le dice, yo soy de arriba. Y después le dice, y ustedes son de abajo. Y finalmente en el 23 él le dice, yo soy de este mundo. Y ustedes son, yo no soy de este mundo. Y ustedes son de este mundo. Claro, cuando él le dice todas estas cosas, le está dando unas cachetadas usando la misma ley. Y entonces ellos se tienen que agarrar de algo. Y ahora le dicen, versículo 19, ¿dónde está tu Padre? Él estaba hablando de Dios, el Padre. Ahora ustedes van a ver qué idioma ellos hacen. ¿Dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Porque si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Es decir, ¿dónde está tu papá? Y él le dijo, miren, no pierdan el tiempo, porque si yo le digo quién es mi Padre, ustedes no lo van a reconocer. Y otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde voy, vosotros no podéis venir? Y él le dijo, ustedes son de abajo, y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso yo les dije a ustedes que mueren en sus pecados. Porque si no creen, esta se la leo, pero después se la explico al final. Mire lo que dicen. Porque si no creéis que yo soy, si no creéis que yo soy, no se olviden de esta, en vuestros pecados moriréis. Claro, ustedes no entienden porque nosotros en español lo entendemos esto bien, pero cuando él le habló y le dijo, porque si no creéis que yo soy, ese es el nombre de Dios.
ellos dijeron, momentito, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Recién él le dijo, si ustedes no creen que yo soy el Yahweh, el Jehová, y entonces eso es otra vez peor todavía, chocante. Y entonces le dijeron, ¿pero tú quién eres? Y Jesús le dijo lo que desde el principio les dije, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron, versículo 27, no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo Jesús, no se olviden esto, porque esto lo estudiamos la semana pasada. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Otra vez, yo soy, el nombre de Dios. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. De la misma manera que se levantó la serpiente en el desierto, todo aquel que miraba a la serpiente vivía, de la misma manera yo seré levantado, el Hijo del Hombre será levantado. Acá le dijo lo mismo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿Dónde levantado? En una cruz. Entonces conoceréis que yo soy. Que yo soy. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él, pero ahora viene la sección que viene, donde Jesús habla con estos que creyeron. Con estos judíos que le creyeron, ¿no? En el versículo 31 entonces dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe lo que hay que hacer para ser un creyente? Un creyente, hay que creer. El que cree es un creyente. Pero el que permanece en su palabra es un verdadero discípulo. Jesús acá está trazando una línea. Los que ustedes me creyeron, sí. Bueno, ustedes son creyentes. Pero ahora le dice, pero si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí él hace una diferencia. Y nosotros, en la iglesia nosotros lo vemos, que la mayoría de las personas que vienen, la mayoría, son creyentes. Y está bien. El que cree tiene vida eterna. Pero acá Jesús está diciéndole ya a los que están creyendo, le está diciendo, hay otro nivel, hay un nivel superior. ¿Y cuál es? Permanezcan en mi palabra y ustedes van a ser verdaderos discípulos. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Vivir en la palabra. El que cree en Cristo, el que cree, ¿no? Cree en la palabra de fe. Que Jesús, el plan de salvación, en la fe que salva. Ahora, el que permanece en la palabra, toda la palabra, entonces es un verdadero seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Y entonces él dice esto, y entonces si ustedes permanecen en mi palabra y son verdaderos discípulos, entonces él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces mire lo que él está hablando de tres cosas acá. Está hablando de conocimiento, está hablando de la verdad y está hablando de la libertad. Tres cosas. Entonces, ¿qué es el conocimiento acá? La palabra conocimiento. Conocimiento no es información. Conocimiento acá es conocimiento a través de la experiencia. Ustedes saben, en la Biblia se usa esta palabra mucho. ¿Por qué? Y porque conocer significa yo te conozco, pero en la Biblia después
se usa la palabra conocer como una relación íntima. Y Abraham conoció a Sara. Y José no conocía, y María no conocía a hombre. Entonces conocer tiene que ver con un conocimiento íntimo, íntimo. Entonces Jesús dice esto: ustedes creen y son creyentes, pero el que permanece en mi palabra, el que vive en mi palabra. ¿Se acuerdan lo que Jesús, por ejemplo, le dijo a Satanás, al diablo? No solo de pan vivir el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la ¿qué? De la boca de Dios. Es decir, ¿sabe lo que le está diciendo? Que vivir, permanecer en la palabra, es vivir en la boca de Dios. En todo lo que Dios dice. Y dicho sea de paso, esa es la palabra, no es la palabra logos, es la palabra rema. ¿Por qué? Porque el logos, los judíos conocían bien el logos, es decir, la palabra escrita. Pero el creyente no solamente conoce la palabra escrita, pero conoce la verdad. Ajá, la verdad. Y me gustó, encontré una definición muy linda acerca de lo que es la verdad. Porque la verdad no es lo que es correcto, simplemente. En la Biblia, la verdad es la revelación de la realidad centrada en Cristo. Espérese, vamos a tomarnos un minutito esto porque es lindo. A mí me encantó esta definición. ¿Qué es la verdad? La verdad es mi realidad, la realidad que yo estoy viviendo. Pero la realidad que yo estoy viviendo me tiene que ser revelada. Revelada. Por ejemplo, ayer antes de ayer, hablé acerca de el mundo espiritual, el mundo invisible. El mundo invisible. Y bueno, pero el mundo invisible tiene que ser revelado, porque si no yo no lo voy a ver. Entonces la verdad en la Biblia no es el mundo visible, la verdad es el mundo invisible, porque es la verdad que Dios nos revela. Para nosotros esa es nuestra realidad. Y la verdad en nuestra vida es la realidad que Dios nos revela, que está toda centralizada en Cristo. Me frustra esto porque no tengo una hora para explicarlo, pero todo lo que es mi realidad. Tu realidad es donde vivo, donde viven, donde caminan, con quién se relacionan, nuestra realidad exterior y nuestra realidad interior también, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestra realidad, la realidad, lo que vivimos. Bueno, cuando Jesús dice, el que permanece en la verdad, está diciendo el que se queda centralizado en mí, pero el que me hace su centro en su realidad. El que me hace su centro en realidad. Entonces, esa persona, Jesús dice, esa es libre. Es libre. ¿Por qué? Y porque la realidad que se ve no me limita. Lo que yo veo, lo que yo siento, lo que entiendo, no me limita, especialmente mis emociones, mi intelecto, no me limita a eso, porque yo tengo una realidad que Dios me revela, que está centralizada en Cristo, y esa realidad es una realidad revelada, una realidad que no es simplemente yo conozco la palabra y yo conozco las promesas, no, la verdad es una revelación de mi realidad, donde yo vivo, la realidad que yo veo, la realidad que yo no veo, lo visible y lo invisible. Cuando yo tengo esa revelación, entonces Jesús dice, no, son libres, porque nada te ata, nada te limita. Es libre de la esclavitud. ¿De qué? La esclavitud de una realidad que no es la realidad de Dios. Espero que no los esté confundiendo. Claro, nosotros tomamos ese pasaje. A mí me gusta porque hay un paisito, una islita
en medio del continente, que es la única nación hermosa, las mejores playas, pero es la única nación que tiene este versículo en su bandera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y no, ¿verdad, Teresa? Pero conocer la verdad, no simplemente conocer lo que es correcto. Conocer la verdad, de acuerdo a la Biblia, es recibir un conocimiento y una revelación de la verdadera realidad de mi vida, que es revelada por Dios. La realidad, lo que yo respiro, lo que yo camino, lo que yo hablo, lo que yo pienso, lo que está alrededor mío, mi realidad, mi vida, mi mundo, ¿no? Mi existencia espiritual, emocional, todo eso. Cuando esto está centralizado en Cristo, entonces esa es mi realidad, esa es la verdad. Y cuando yo entiendo la verdad de Dios, soy libre. Y que ustedes imagínense, no, ¿por qué le parece a ustedes que Pablo se reía? Se reía del Imperio Romano, se reía de la cárcel, eso no lo afectaba a él, porque él tenía una revelación de la verdad. ¿Por qué le parece a usted que Jesús entraba al templo, salía del templo, decía todo? Porque él tenía una revelación de la verdad, de la realidad que estaba alrededor de él y adentro de él, externa e interna. Esto lo voy a desarrollar más. Y cuando yo tengo esa realidad, esa verdad, soy libre. Soy libre. Claro, los judíos no entendieron eso. Porque lo primero que le dijeron es libertad. ¿Cómo que libertad? Nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Me parece que en ese momento a ellos le agarró un ataque de no sé, porque se olvidaron de su historia. Ellos fueron esclavos en Egipto 400 años. Después volvieron a la tierra, después fueron oprimidos por varias naciones durante el tiempo de los jueces. Después fueron a Babilonia, 70 años, y ahora estaban bajo el yugo de Roma. Y esto dice que nunca, siempre habían sido libres. ¿Saben lo que significa esto? Que el orgullo enceguece. El orgullo enceguece. Una vez un hombre me dijo a mí, le hablé del Señor y le hablé de Dios en su vida. ¿Sabe lo que me dijo? Yo no necesito a Dios. Claro, estaba en su casa. Ay, Señor mío, estaba en su casa, un palacio, en Punta Cana, no, en La Romana, en la playa, espectacular. Y el tipo me dice, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Tengo familia, tengo hijos, tengo dinero, tengo esto, tengo lo otro. El orgullo enceguece. Y Jesús entonces le responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, porque la esclavitud no es externa, es interna. A ese señor que me dijo que no necesitaba a Dios, después yo le dije, ¿qué es lo que te ata? Le dije, o son mujeres, o es dinero, o es un vicio. ¿Qué es lo que te ata? Y me bajó la cabeza. Seguro que eran los tres. Porque la esclavitud no es... Él estaba libre, él no necesitaba a Dios, pero tenía ataduras en su vida. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces, ¿sabe lo que le dice? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le estaba dando una oportunidad para decirle a ustedes no tienen que ser esclavos. Ustedes pueden ser hijos. Porque si ustedes son hijos de Dios, verdadero hijo de Dios, serán verdaderamente libres. ¿No? Le estaba tirando como un anzuelo para que crean. Y ellos no.
Ellos estaban con el asunto de que somos linaje de Abraham, que descendían de Abraham. Entonces Jesús le dijo, ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes quieren matarme, porque mi palabra no haya cabida en ellos. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo es, ustedes dicen que son descendientes de Abraham, ustedes son unos asesinos, ustedes son homicidas. Abraham no era así. Y ahí, ay, Señor mío. Y ahí le dice quién es su padre. Le dice, Abraham no puede ser su padre, porque ustedes son homicidas, me quiere matar. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Qué lindo. ¿Cómo se sentirán ustedes si viene alguien y le dice, tu papá es el diablo? Hijo del diablo, hija del diablo. Ay, eso se usa mucho en el lenguaje evangélico. Y por favor entiendan que ese título no se lo podemos dar a cualquiera. Porque Dios, entonces los judíos, ¿qué dicen? ¿Saben lo que dicen? Le dice así, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, es decir, del diablo. Entonces ellos dijeron, atención, ¿alguna vez alguien te insultó y no te diste cuenta que te insultó? ¿Que te insultó? Mire esto. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, los judíos le responden, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Lo estaban insultando. Le estaban diciendo, ¿tú qué padre? Tú ni sabes quién es tu papá. Porque tú naciste de fornicación. Tu mamá se tuvo que casar porque estaba embarazada y José se tuvo que casar con ella porque no estamos ni seguros que tú eres hijo de José. Es decir, tú naciste de fornicación. Nosotros no. Si Jesús le está diciendo, mi padre es mi Padre Celestial, y ellos le dijeron, ¿qué padre? Tú naciste de fornicación. Jesús a mí me impresiona tanto porque nunca respondió a un insulto. Ustedes saben, este insulto en mi barrio es otra cosa. En mi barrio... en el barrio es otro insulto. Otro insulto. Pero querían matarlo. Dice, ustedes me procuran matarme porque yo les hablé la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, ¿usted qué son descendientes de Abraham? Ustedes son del diablo, le dijo. Despreciaban la verdad. Dice, ustedes me procuran matarme porque yo le hablé la verdad y ustedes no la recibieron. Rechazaron al enviado de Dios. Rechazaron al enviado de Dios. Dice, Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Entonces ellos rechazaron al enviado de Dios. No creyeron en su palabra. Versículo 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Deshonraron al Hijo. Versículo 49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Sabe lo que le dijeron? Tú eres un samaritano y tienes demonio. Un samaritano, otro insulto. Otro insulto. No conocían a Dios. Ustedes dicen, ustedes no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Termino. Ellos estaban de desacuerdo total con las promesas de Abraham.
Es interesante. Nosotros ahora en las clases de discipulado estamos, en inglés, en español, en los viernes, sí. Estamos estudiando un material que se llama La Historia. Y entonces estamos desarrollando la narrativa de la Biblia. Porque la Biblia no es un grupo de libros metido. Ahí hay una línea, una historia, ¿no? Y es interesante cómo los discípulos, los apóstoles, Pedro, Esteban, Pablo, como ellos cuando le predicaban a los judíos, después de que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, fue glorificado, ellos salieron y le predicaban a la gente. Y cómo ellos le predicaban a los judíos. ¿Sabe cómo le predicaban? Pedro empezó: vuestros padres, Dios llamó a vuestros padres, el Dios de gloria. Y empezaban siempre con Abraham. Con Abraham. Y Esteban también, cuando predicó en el Sanedrín, antes de matarlo, dijo: Abraham. Comienzan con Abraham. Todos comenzaban con Abraham. Jesucristo mismo, cuando en el camino de Maús habla con los discípulos, dos discípulos, dice que les abrió las escrituras desde Moisés. Desde Moisés. Es decir, desde Abraham en adelante. ¿Por qué? Porque todo esto está fundamentado en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente vendría una simiente de Abraham, un descendiente de Abraham, que sería de bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces los cristianos del primer siglo le hablaban a los judíos y le decían: pero ustedes no entendieron que nosotros estamos aquí porque Dios le prometió a Abraham que seríamos de bendición a todas las naciones, pero no somos de bendición. Toda esa promesa de ser bendición a todas las naciones se cumple en Cristo Jesús. La nación de Israel no ha sido de bendición a todas las naciones. Pero el que salió de Israel, Jesucristo, a ese sí. Ahí se cumple la promesa de Abraham. Y entonces Jesús le dice, le tira acá ahora unas cosas que, ¿no? Dice: ustedes, ¿qué padre de Abraham? Ustedes no entienden lo que Abraham dijo, lo que Abraham representaba. Lo que Abraham representaba es que de su simiente él iba a ser no solamente el padre de Israel, que Israel, de la simiente de Abraham iban a ser uno que iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Ustedes solamente pensaron en ustedes, en Israel. Pero la promesa de Abraham era para todas las naciones de la tierra. Y entonces, ahora Jesús tira una cosa ahí, una declaración muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Después de que él dijo estas cosas, obvio, ellos buscaron piedras y querían matarlo. Porque lo que dijo, mire lo que dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Oh. ¿Por qué? Porque esa era la promesa de Abraham, que en su descendencia vendría la bendición a todas las naciones. Y entonces, pero ustedes entiendan, por favor, que Jesús conjugó estos verbos correctamente. Él dijo: vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, punto y coma, y lo vio y se gozó. Ok, no tenemos tiempo para meternos en esto, pero Abraham vio. Génesis 15 dice que: y vino palabra de Jehová a Abraham de noche, y le dijo que le ofrezca un sacrificio. Y él mató los sacrificios, los dividió en dos partes,
y se sentó a esperar. Y de repente de la distancia viene la palabra de Jehová, como un horno de fuego, como una llama. Entra, pasa por el lugar donde él había puesto los animales en dos, consume todo el sacrificio, y ahí le promete a Abraham, le dice, Abraham, te voy a dar descendencia. Pero después se le fue la mano a la palabra de Jehová, porque le dijo, te voy a dar descendencia, tus descendientes van a ser, pero tus descendientes van a ir a una nación donde le van a edificar, donde van a edificar esa nación. Pero después de 400 años yo lo voy a sacar. ¿Saben lo que le estaba diciendo? ¿Quién es la palabra de Jehová? La palabra. Jesús. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Sí, yo te voy a dar descendencia, pero en tu descendencia, pero yo te voy a llevar a... No le dijo a Egipto, pero le dijo, te voy a llevar a una nación. 400 años. Y ustedes ahí le van a edificar cosas a esa nación. Pero ustedes después, yo los voy a sacar y ustedes van a entrar. Y ahí le hace la promesa de la tierra. Y bueno, ¿qué vio ahí Abraham? Vio la palabra, dice, y la palabra de Jehová vino a mí de noche. No era algo, un sonido que volaba por el aire. Era una persona. ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham estaba en la tienda y Sara estaba al lado de la otra tienda y ya Abraham tenía 99 años? ¿Y quién vino a visitarlo? Vinieron 3 a visitarlo. Y Abraham lo adoró. Y le hizo una comidita. Es decir, Abraham lo vio. Abraham lo vio. Eso está escrito en la Torá, en el Antiguo Testamento. Y entonces los judíos que no entendían nada, le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo, ay, Señor mío, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham llegó a ser, llegó a existir, yo soy. No. Aquí en todo este pasaje, él dice yo soy 3 veces. Se lo voy a leer y terminamos. 3 veces. Por eso, en el versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí él reclamó el nombre divino, yo soy. En el versículo 28 dice, y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y ahora en el versículo 58 le dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa es la misma expresión de Génesis 3. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Cuando él le preguntó, ¿quién me manda? Yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces estos judíos le preguntaron, Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. Los judíos le cuestionan y le dicen, ¿qué testimonio tienes? Cuando él dijo, mi padre, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? ¿Cuál es tu identidad? Qué insulto, ¿no? Y al final, en el versículo 48, cuando Jesús, lo voy a leer esto porque qué insulto, ¿no? Ustedes saben que para el judío el samaritano era un poquito mejor que un perro. Y entonces Jesús dice, y a mí, porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y respondieron los judíos y le dijeron,
¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y Jesús le dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Era una deshonra decirle que era un samaritano y que tenía demonio. Varias veces le dijeron, a Jesús le decían, este tiene demonio. Una vez cuando él le apuntó el dedo así y echó fuera un demonio, le dijeron, este tiene la autoridad de Belzebub. Belzebub, Baal Zebub, el señor de las moscas. Y Jesús le dice, si yo con el dedo de Dios echo fuera demonios, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿No? Estas personas, no, ¿saben por qué nosotros tenemos que entender esto? Porque tenemos que entender de que, dicho sea de paso, Jesús está hablando acá de luz. Él es la luz y toda la gente que no tiene luz responden así. Están ciegos. Ciegos. Esto a mí me da un entendimiento y a nosotros, ¿qué pasa cuando a ustedes le hablan de Cristo a alguna persona y la persona empieza con religión, con que me enseñaron esto, con que me enseñaron lo otro, que esa no es mi religión, esa no es mi tradición? ¿Entienden esto? Jesús trató con lo mismo. Lo mismo. Y nosotros todavía, el espíritu de religión es muy fuerte. Es el demonio más fuerte que hay en el infierno, creo. El diablo, uno lo reprende y el diablo dice, no, yo sé quién es Cristo. Pero un demonio religioso hasta habla en lenguas. Una vez, miren, una vez, estando en una iglesia acá en Nueva York, sí, se manifestó una persona, me acuerdo un muchacho, pero manifestado, demonio. Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? ¿Sabe lo que me dijo? Mi nombre es Jehová. El demonio me dijo, mi nombre es Jehová. ¿Sabe cómo me enojé? Ay, Señor mío. Sí, no, ¿por qué? Es un espíritu religioso. Era en una de esas iglesias ultra religiosas, ¿no? Ultra. Y me dijo, mi nombre es Jehová. Ay. Bueno, amén. Jesús se enfrentó con la misma situación nuestra. Le podemos hablar de Jesús a las personas, pero el que está en tinieblas no entiende. Por eso hay que continuar hablándole hasta que la luz resplandezca en sus corazones, y que la luz, pero la única luz es, como dice Pablo, en la faz de Jesucristo. Como Pablo lo vio Jesús en camino a Damasco, y ya está, se le terminó toda la religión. Y muchas veces los que están atados por un espíritu fuerte de religión necesitan una manifestación del Cristo glorificado así, porque si no... Bueno, muy bien.